3. Linda Slayton. Cuando terminaba el verano de 1981, Linda Slayton, de 31 años, se mudó con sus hijos Jeff, de 15, y Tim, de 12, a un complejo de viviendas en Lakeland, Florida. Vivían cerca de la hermana de Linda y la madre de Linda planeaba mudarse al otro lado de la calle pronto. En años recientes, Linda crió sola a Jeff y Tim. Su padre no estaba mucho presente, tenía un problema con el alcohol y era abusivo. El 3 de septiembre de 1981 por la tarde, Tim tenía práctica de fútbol americano. Su entrenador lo dejó en casa. Esa noche, Jeff, de 15 años, se quedó en casa. Linda y Tim, de 12 años, fueron a casa de un vecino a jugar cartas. Volvieron a casa a la 1 a.m. y Jeff ya estaba en la cama. Tim llegó a casa, se fue a la cama y pronto se durmió. A la mañana siguiente, Linda se suponía que iba a reencontrarse con su hermana. Su hermana fue a casa de Linda y vio que la malla de la ventana del dormitorio estaba retirada. Ella miró por la ventana de su hermana y vio su cuerpo desplomado sobre la cama. Sintió que algo estaba mal y llamó a la policía. La policía halló el cuerpo de 31 años en la recámara. Había sido estrangulada hasta la muerte con un gancho para ropa de su closet. También fue agredida sexualmente. La policía revisó a los niños en sus cuartos. No sufrieron daño y desconocían que su madre fue asesinada en el departamento mientras dormían. La policía concluyó que el asesino entró al cuarto de Linda por la ventana cuando ella no estaba. La policía halló lo que consideraba una valiosa evidencia. Hallaron una huella parcial de palma en la ventana. El primer sospechoso de la policía fue el exesposo de Linda. La policía confirmó que él estaba en Alabama la noche del asesinato. Luego, la policía investigó al novio de Linda. Él también tenía una coartada casi perfecta. La policía sospechó que Jeff, de 15 años, mató a su madre. Jeff y su madre tenían conflictos, algo común entre madres e hijos adolescentes. El día del asesinato, Jeff discutió con su madre. Después, se sometió y aprobó 2 exámenes de polígrafo. Fue descartado como sospechoso. Después, el caso se enfrió. El asesinato de su madre atormentó a Jeff y Tim Slayton. Siguieron con sus vidas lo mejor que pudieron. Tim encontró consuelo jugando fútbol americano. Cuando Jeff y Tim crecieron, se casaron y tuvieron hijos. Durante años, la policía continuó investigando el caso. En 1999 se creó un perfil de ADN del asesino a partir del kit de violación. No hubo coincidencia con el ADN. Los 2 hijos de Linda, su exesposo y su novio, fueron descartados como sospechosos. Luego, a principios de 2018, surgió una nueva herramienta de investigación criminal, la genealogía genética. El Laboratorio Criminalístico del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida consideró el caso de Linda Slayton apto para la genealogía genética. Comenzaron el proceso y en 2019 los investigadores redujeron la lista a un sospechoso. La identidad sorprendió a todos. Tenía una conexión con la familia, pero nunca había sido considerado un sospechoso. El entrenador de fútbol americano de Tim, Joseph Clinton Mills, conocido como Joe Mills, tenía 20 años. En el momento del asesinato, Mills solía llevar a Tim de ida y vuelta a los entrenamientos y partidos. La noche del asesinato, Mills dejó a Tim en su casa y habló brevemente con Linda. La policía lo interrogó por teléfono al día siguiente del asesinato. Dijo que dejó a Tim, habló con Linda y listo. La policía no tenía motivos para sospechar de su implicación en el asesinato. Tras el asesinato, Mills siguió entrenando al equipo y llevaba y traía a Tim a prácticas y partidos. Tim halló consuelo en su entrenador y equipo
y tenía una foto del equipo en su pared. La policía investigó a Mills y resultó que en 1984, unos años después del asesinato, Mills fue condenado por gran robo por falsificar un testamento. Él no cumplió ninguna condena en la cárcel. Sin embargo, tomaron sus huellas y aún estaban archivadas. La compararon con la huella de la palma que se encontró en el alféizar de la ventana. ¿Era una coincidencia? En 2019, Mills aún vivía en la zona. Su casa en Catlin, Florida, estaba a unas 7 millas de la escena del crimen. Estaba casado y tenía hijos y nietos. A fines de 2019, la policía tomó en secreto basura de la casa de Mills que estaba lista para la recolección. Revisaron la basura y encontraron cinta adhesiva. La cinta fue enviada al laboratorio criminalístico y se encontró ADN masculino en ella. Coincidía exactamente con el ADN del asesino. En diciembre de 2019, Joseph Mills fue arrestado. Afirmó que fue invitado a la casa de Linda y tuvieron sexo consensuado. En febrero de 2022, 41 años después del asesinato de Linda Staten, Mills, de 61 años, se declaró culpable de agresión sexual y asesinato. La familia de Linda, junto con sus hijos Jeff y Tim, enfrentó a Mills en la audiencia. En ocasiones, le gritaron exigiéndole saber por qué mató a Linda, dijo Jeff. Cito, «Te odio. No puedes morir y arder en el infierno lo suficientemente rápido para mí». Fin de la cita. Mills no pidió perdón por matar a Linda. En cambio, dijo, cito, «Soy una buena persona. No soy esa persona que ellos dicen que soy». Fin de la cita. Después fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. No se sabe dónde cumple condena José Mills. No figura en la red de delincuentes del Departamento de Correcciones de Florida. Si vive, tendría 64 años. Número 2. Jazmín González. En noviembre de 2006, Jazmín González, de 22 años, trabajaba como camarista en el Horizon Casino Resort y Spa en Lake Tahoe, Nevada. González era madre soltera. Tenía un hijo de 8 años. Cuando era adolescente, comenzó una relación con Ramiro Vázquez. Galicia, quien era 13 años mayor que ella, Galicia había sido físicamente abusivo y controlador. En octubre de 2006, González logró una orden de restricción contra Galicia tras años de acoso. Un mes después, el 19 de noviembre de 2006, Jazmín González, de 22 años, fue a trabajar su turno normal en el hotel. Mientras trabajaba, entró a la habitación 806 reservada por Evan García. Como no parecía haber nadie en la habitación, González empezó a limpiarla. De repente, su exnovio de 35 años, Ramiro Vázquez Galicia, salió del closet. La golpeó 2 veces en la cabeza con un martillo. Luego la apuñaló 46 veces y la cortó 14 veces con un cuchillo. Luego, usando unas tijeras, le cortó el cabello. Tras terminar, Galicia dejó las armas, cinta adhesiva y el cuerpo de Jazmín González, de 22 años, en la habitación. Después caminó hasta otro hotel, ubicado a unos 3/4 de milla. En el hotel, llamó a la policía y se entregó. Galicia le dijo a la policía que quería hablar con González. Pensó que si la obligaba a escucharlo, ella lo aceptaría de nuevo. Le pidió a su amigo Evan García que rentara la habitación. Le pidió específicamente que solicitara una habitación en el 8º piso porque sabía que González limpiaba habitaciones en ese piso con frecuencia. Dijo que no fue al hotel con la intención de matarla. Pensaba taparle la boca con cinta y hablarle, pero al salir del closet, todo se descontroló rápidamente. Dijo que ella mencionó a su hijo y él perdió el control. Le fracturó el cráneo con un martillo y luego la apuñaló.
Si Galicia fuera declarado culpable, enfrentaría la pena de muerte. En marzo de 2007, Ramiro Vázquez Galicia, de 36 años, aceptó un acuerdo y se declaró culpable de asesinato. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. El Departamento de Correcciones de Nevada no tiene sitio web funcional, por lo que se desconoce dónde cumple condena Galicia. Tendría alrededor de 54 años al momento de esta grabación. Número 1. Ginger Jaden. Ginger Lynn Jaden, de 18 años, era una joven ambiciosa que en 1984 vivía en Fort Worth, Texas, con su madre Sharon. En la prepa, Ginger pertenecía a la Sociedad Nacional de Honor. Ella atendía el teléfono en la oficina escolar al almuerzo. Ginger no sabía exactamente qué quería hacer de grande, pero pensaba en ser terapeuta física o profesora universitaria. Trabajó en un restaurante como mesera, cajera y cocinera. A Ginger le gustaba divertirse y a veces iba a fiestas. Su madre, Sharon, trabajaba para el servicio postal. Los últimos años han sido difíciles para la madre y la hija. Hace 2 años, Sharon fue diagnosticada con esclerosis múltiple. En abril de 1983, Ginger tuvo un accidente automovilístico que le provocó un coágulo en el cerebro. Estuvo semanas en el hospital, pero 1 año después del accidente, Ginger había recuperado su vida. Ginger se graduó de la preparatoria como la mejor de su clase en junio de 1984. En otoño de 1984, estaba lista para iniciar su primer año en la Universidad de Texas en Arlington. La mañana del 5 de septiembre de 1984, Sharon trabajaba en el turno nocturno en la oficina postal. Llegó a casa a las 3:45 a.m. y la puerta del dormitorio de Sharon estaba cerrada. Sharon fue al baño y notó un charco de agua rojiza en el piso. Estaba tan cansada que solo tiró una toalla sobre el charco y se fue a la cama. 2 horas después, a las 6 a.m., Sharon se despertó por la alarma de Ginger, de 18 años, quien no la apagó. Sharon fue al cuarto de Ginger para despertarla. Se horrorizó por lo que encontró. El cuarto estaba salpicado de sangre. Junto a la cama estaba el cuerpo sin vida de su hija, Ginger. Había sido apuñalada 57 veces. La policía supuso que fue un crimen con motivación sexual, aunque no había evidencia de que hubiera sido violada. Ginger solo tenía ropa interior puesta. La policía creyó que la asesinaron al intentar impedir el asalto sexual. La policía piensa que Ginger fue atacada tras irse a la cama. La policía habló con los vecinos, quienes oyeron gritos cerca de las 11 p.m. La policía inspeccionó el departamento de Sharon y Ginger. Encontraron el arma. Era un cuchillo para carne, de la cocina. La policía halló calcetines de Ginger en el baño. También tenían sangre. Había un vello púbico en uno de los calcetines. La policía piensa que el asesino usó los calcetines como guantes. Esto se confirmó cuando las astillas de madera encontradas en la tela del calcetín se compararon con la madera del mango del cuchillo para carne y resultaron ser iguales. No se había robado nada del departamento. No había señales de allanamiento ni de entrada forzada. La policía cree que el asesino entró al departamento por una puerta del patio sin seguro que daba al dormitorio de Ginger. La policía habló con el novio de Ginger. Afirmó que estuvo con Ginger la noche del asesinato. Ella lo llevó a su casa a las 9 p.m. y él estaba ahí cuando la asesinaron. El novio de Ginger contó que esa noche estuvieron con Ryland Shane Absalom, de 17 años. Ryland vivía en el departamento sobre Sharon y Ginger. Ryland y Ralph fueron interrogados. Ralph recordó que la mañana tras el asesinato,
Ryland vestía una camiseta blanca con una mancha roja. Ryland dijo que la mancha era de refresco de fresa. Ralph permitió a la policía registrar su departamento. No encontraron la camiseta manchada, sin embargo, sí encontraron un par de zapatos que tenían sangre. Una semana tras el asesinato, la policía entrevistó de nuevo a Ryland. Le preguntaron a Ryland por qué los zapatos tenían sangre. Comentó que se cortó el dedo acampando y era su sangre. Ryland admitió haber estado en el departamento esa noche, pero dijo que se fue a su casa a las 9 p.m. Le pidieron hacerse un polígrafo y aceptó. Al día siguiente contactó a la policía y dijo que, por consejo de su abogado, no se sometería al polígrafo. La policía sospechaba fuertemente que Ryland Absalom era el asesino. Sin embargo, no tenían una prueba que demostrara definitivamente que él era el asesino. Ryland explicó que estuvo en el departamento y la habitación de Ginger antes del asesinato, por lo que sus huellas y cabello podrían estar en la escena del crimen. Un mes tras el asesinato, el caso se enfrió. 25 años después, la policía de Fort Worth obtuvo una subvención del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El dinero se usó para pruebas de ADN en casos sin resolver en 2009. La evidencia del asesinato de Ginger Hayden, como la toalla del baño, los calcetines usados como guantes, el vello púbico hallado en uno de ellos y los zapatos de Ryland, se envió para pruebas de ADN. Ese año recibieron los resultados de ADN. ADN de Ginger y un hombre desconocido se hallaron en la toalla que cubría el charco en el baño. La sangre en los calcetines era de Ginger. El vello púbico era del mismo hombre que dejó su ADN en la toalla. La sangre en los zapatos de Ryland era de Ginger. Tras los resultados, la policía localizó a Ryland Absalom. Vivía en Sara Vista, Arizona, con su esposa y su hijo pequeño. Los investigadores consiguieron una orden y tomaron su ADN con un hisopo bucal. Las pruebas revelaron que su ADN coincidía con el del hombre desconocido. El 30 de agosto de 2010, casi 26 años después del asesinato de Ginger Hayden, Ryland Absalom, de 43 años, fue arrestado. Tras su arresto, varias personas contactaron a la policía. Tras el asesinato, Ryland tuvo problemas de adicción a drogas y alcohol. En 1986, 2 años tras el asesinato, él estaba en rehabilitación. 5 personas del centro de rehabilitación, entre pacientes y empleados, dijeron que Ryland confesó en terapia grupal haber matado a una chica. Al grupo se le había ordenado no decir nada sobre lo que cualquiera de los participantes dijera durante la terapia. Ryland contó que quería estar con Ginger, pero ella lo rechazó y eso lo enojó. Cerca de las 9 p.m., cuando Ginger llevó a su novio a casa, él entró a su departamento por la ventana de su habitación. Tomó un cuchillo, los calcetines y se escondió en el closet. Ginger llegó, se bañó y se acostó. Luego esperó hasta que pensó que ella se había quedado dormida. Salió del closet, se paró junto a la cama, observó a Ginger unos minutos y luego la apuñaló. Incluso le dijo al grupo que la había apuñalado 57 veces. Dijeron que Ryland dijo que lo hizo porque quería saber cómo se sentía matar a alguien. Ryland Absalom, de 45 años, fue a juicio en septiembre de 2012. La prueba principal en su contra fue la evidencia de ADN. 5 personas del centro de rehabilitación testificaron. El juicio duró poco más de 3 días y la entrega de drogas menos de 3 horas. 28 años tras el asesinato de Ginger Hayden, Ryland Absalom fue hallado culpable. Fue condenado a cadena perpetua. Ryland Absalom, de 58 años, cumple condena en la unidad John B. Connolly, Condado de Karnes, Texas. Podrá solicitar libertad condicional en agosto de 2030, tras 20 años cumplidos y con 63 años de edad.
Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, te agradeceríamos mucho que te suscribieras. No olvides ver nuestros shorts en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos.